FM 89.1, Radio Universidad. Está con nosotros Luis Tagliapietra. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, bien. El doctor. Buen día. ¿No? Mirá, ¿Sos yo doctor siempre o no? digo, ni curo a nadie, ni tengo el doctorado, soy abogado. Abogado, bueno, pero trabajás con la ley, con la justicia. Sí, nos dicen, nos pueden decir doctores, pero... Pero no todos son doctores. La mayoría no son. Mirá. Es un gesto que hizo la Corte diciendo que todos los abogados nos pueden decir doctor, pero la realidad es que la gran mayoría no lo es. Bueno, la Corte, tenemos una mezcla de cosas acá porque, bueno, recordemos que Luis es papá de una de las personas que fallecieron, que desaparecieron y que, bueno, ahora se puede decir que fallecieron, ¿sí? Sí, ¿Está lamentablemente, determinado legalmente eso? Digamos, bueno, la justicia dice eso. Sí, fallecieron lamentablemente ese mismo 15 de noviembre del 2017. El tema legal es un tema complejo. Hay decisiones políticas que se pueden tomar para favorecer esto. En este caso no la han querido tomar, por ejemplo, decretar los fallecidos a partir por lo menos del hallazgo. Esto no lo hicieron ni lo van a hacer. Por lo tanto, tenemos que individualmente hacer el juicio que se llama por desaparición con presunción de fallecimiento. Es un juicio que se plantea, donde se presenta las pruebas que son obviamente de público conocimiento, pero hay que hacerlo y un juez ahí sí determina el mismo. Estamos hablando del tema de Ara San Juan, que muchas veces nos reclaman y demás. O sea que, digamos, para la justicia por hoy, ¿siguen siendo desaparecidos? Sí, hoy jurídicamente hablando siguen siendo desaparecidos. Tengo el dato que el primer fallecido es el capitán Pedro Fernández, porque la esposa inició rápidamente el trámite y es la primera sentencia que salió, exactamente. Entonces, yo, la verdad que todavía ni siquiera lo inicié. No me parecía prioritario, me parece que la lucha pasa por otro lado. Por supuesto lo tengo que hacer porque hay que mira, me resulta más duro que todo lo demás, ¿no? Claro. Pero bueno, es un trámite que como a todos los que perdemos un ser querido hay que hacerlo, y además es largo porque lleva varios meses, después bueno. Sin remover cosas que me imagino que no deben ser fáciles. O sea, vos fíjate que es un juicio de varios meses solamente para que te den el certificado de defunción y después, por supuesto, hacer los demás trámites pertinentes. Y en el medio, como te digo, seguimos con esta lucha por la verdad fundamentalmente, que no la hacen nada fácil, ¿no? Me imagino que te habrás encontrado en un ambiente que, bueno, vos algo conocías del ambiente, pero te habrás encontrado con muchas cosas que fuiste aprendiendo con el correr de este tiempo y con mucha basura, ¿no? Como mucha pus donde levantás, donde tocas. Sí, bueno, en realidad de la Armada propiamente dicho, yo no conocía nada porque mi hijo era muy chico, estaba estudiando, o sea, si bien se había recibido de oficial, estaba como estudiante en la escuela de submarinos y en realidad sabía lo que me contaba él, que además era una visión poco objetiva porque realmente amaba lo que hacía, amaba la Armada y era lo que como le apasionaba. Idealizan quizás un poco más, ¿no? Absolutamente idealizado. A partir de esto es que obviamente conozco al resto de los familiares y demás y bueno, ya por ejemplo esposas de submarinistas de 20 años de carrera me hablaban del desencanto de sus maridos, ¿no? De las quejas por el estado del submarino, por distintas cuestiones. Pero bueno, claro, eso te fuiste enterando después. Son momentos distintos, sí. Y bueno, a partir de ahí es tal cual como vos decís, Gallego, que uno va levantando la alfombra y ve toda la mugre que fueron tirando abajo, por distintos motivos, ¿no? Algunos, si querés, ninguno es justificable en realidad, pero en la fuerza yo lo que vi es una vocación por
por hacer, a pesar de... O sea, hubo en los últimos 30 años, 30 y pico de años, un desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas en general. Y acá la contradicción, ¿no? Por un lado, las han desfinanciado, pero por otro lado le han exigido hacer un sinfín de tareas, ¿no? Claro. Entonces es contradictorio. O sea, hacer más con menos. Particularmente con el submarino. O sea, por un lado, no hay presupuesto para hacerle el mantenimiento como corresponde, para todo lo que sea, en general en la Armada, pero por otro lado, tenían la orden de hacer estas patrullas de control de mar para controlar la pesca ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hacemos un paralelismo, hoy vemos toda la furia, entre comillas, que hay para luchar contra el narcotráfico, que está muy bien. Creo que corresponde. ¿Y qué vemos? Que se le está dando, mal bien, no sé, porque no estoy tan interiorizado al tema, pero por lo menos es lo que publican, que se le está dando herramientas a la gendarmería, a la para justamente poder combatir en un plano de igualdad. Entonces, digamos, sería toda la parte podrida previa, en realidad, ¿no? Que vos la descubriste, lamentablemente, a raíz de una tragedia. Pero después viene todo el resto, ¿no? Que como preguntabas vos recién, están el momento en el que se les ofrece dinero, indemnizaciones, que es una especie de bozal también, ¿no? El manejo que toda hicieron. Toda esa otra parte, ir chocándote con gente, con funcionarios que, viste, no son del todo sinceros y van todos por la misma causa, que la verdad que... No, bueno, lo que pasa es que acá encima yo, digamos, no me gusta hablar por hablar, siempre trato de hablar con fundamentos, ¿no? Pero sí lo que he visto es, más allá de las indemnizaciones, que eso tiene un carácter legal y es casi ineludible. Acá lo que pasó, porque para las indemnizaciones primero tiene que pasar todo esto que yo les contaba en un principio. Primero tienen que estar fallecidos y demás. La Armada no tiene RT porque como justamente son actividades de riesgo, no funciona como funciona para nosotros. Entonces se autoaseguran de alguna manera como para responder ante un evento así, y eso es ineludible. O sea, yo haga lo que haga, hable lo que hable, lo que le corresponda a mi hijo le va a corresponder. Ahora, lo que pasó en el medio, que sí tiene que ver con el bozal que vos te referís, es que hay familiares, por ejemplo, que hoy son asesores de algún diputado y, por supuesto, llevan silencio durante ya más de un año. Hay otros que han ganado trabajos en la propia Armada. Hay otros que están en la nómina de los empleados del Ministerio de Defensa, pero trabajan en un shopping, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es estrategia justamente por un lado bozal y por otro lado dividir, ¿sí? Porque realmente nos han dividido. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso no es casual, es estrategia, es estratégico y bueno, sumado a la intención activa de invisibilizar esta causa, genera eso, que quedamos dos gatos locos en esta pelea por la verdad. A mí lo que me interesa es llegar a la verdad de todo lo que pasó. También convengamos, Luis, que no todos tienen la posibilidad de tener vos, que tenés vos, de tener un laburo, de tener una profesión, de pelear el mango por afuera, que hay mucha gente que quedó totalmente desahuciada. Bueno, pero ahí jugar con la gente también y con la ignorancia y el poder con siempre la pobreza se ha manejado y con la así. necesidad, ¿viste? Absolutamente. Entonces, pero en todos los sentidos el poder siempre se maneja así, ¿no? Entonces, sí, absolutamente. Hay 44 familias, pensá que somos 44 familias repartidas en todo el país. Además hay jujeños, salteños, que mantuvieron la lucha hasta un punto, pero han tenido que volver a sus hogares. Yo también tuve que volver yo estuve, digamos, de alguna manera comiéndome los ahorros durante gran parte del año y bueno, y el corolario fue los casi 2 meses que acampamos en Plaza de Mayo, que directamente no pude trabajar, más los 3 meses
que estuve embarcado en la búsqueda, que obviamente tampoco pude hacer nada, y tuve que volver y salir a trabajar porque tenía todas las cuentas en rojo. Vamos a hablar de esa búsqueda, de ese viaje después, si te parece. Ahora tenemos que ir a las noticias. ¿Podés un ratito más? Sí, claro. Dale, ahí venimos. Fue una lucha larga. Acordate que estuvimos 52 días acampando en Plaza de Mayo en pleno invierno para de alguna manera torcer el brazo del gobierno, que increíblemente nos dilataba en el tiempo el tema de la búsqueda que quedó trunca por falta de herramientas, ¿no? O sea, como hablábamos antes, las Fuerzas Armadas están desfinanciadas, no tienen el equipamiento tecnológico suficiente para esta búsqueda, y la única alternativa era recurrir al extranjero, como también curiosamente, o tampoco en realidad curiosamente, se siguió pidiendo colaboración a otros estados. O sea, recordad que al principio sí, pero después se bajaron todos y no hubo un pedido activo de que se mantenga esa colaboración. Es que la única alternativa que quedaba era la contratación de una empresa privada, que bueno, como te decía, nos llevó varios meses lograrlo. ¿Te embarcaste con ellos? ¿Cuánto estuviste? Estuve embarcado, propiamente dicho, 84 días. Son casi 3 meses. Sí, estuve Mucho tiempo. Exactamente, estuve 3 meses fuera del país, porque yo me fui de mi casa un 5 de septiembre, zarpamos el 7 de septiembre y volví a mi casa el 4 de diciembre a la noche, que llegué a Ezeiza, ¿no? Porque en el medio tuvimos que quedarnos 4 días en Ciudad del Cabo hasta que terminaban de descargar la información en los discos rígidos. Después tuvimos casi 38 horas de vuelo para volver. Me imagino. Y escuchame, y ahí habrás escuchado miles de historias también. Sí. Y cuestiones que supongo que te sorprendían permanentemente. Y teorías también, porque habrán escuchado 100.000 teorías de lo que pudo haber pasado. En el buque no tanto. La verdad que la gente muy profesional. Estamos hablando de que más allá de que la empresa es de origen estadounidense, el buque es como una especie de sociedad. El buque era de bandera noruega, entonces había tripulantes noruegos, suecos, pero ingleses, norteamericanos, franceses, australianos. Bueno, realmente era una comunidad internacional, parecía un hostel europeo. Pero todos muy profesionales, ¿no? Cuidaban mucho de no elucubrar teorías. Claro. De no hablar por hablar, digamos. Sí, por supuesto, yo a través de las redes sociales y demás recibí y todavía recibo desde las teorías más razonables hasta las más locas. La realidad que el haberlo encontrado a mí en lo particular me dio mucha paz, pero fundamentalmente separó la paja del trigo, y hoy nos queda una idea bastante acabada de lo que pasó. Por supuesto que faltan detalles y tal vez esos detalles no los sepamos nunca. Sí. Pero tenemos me salgo de la vaina por preguntarte muchas cosas, pero dale lo que quieras. Porque empezás a hablar y te quiero preguntar en el medio, necesito que termine de contestar. Primero, me imagino, quiero saber el momento en que lo encontraron, y después dijiste, hoy se sabe bastante más lo que pasó. Son dos cosas que me parece que... Sí, bueno, el momento fue... es difícil expresarlo con palabras, ¿no? Pero por supuesto que fue muy duro, pero a la vez se dio de una manera hollywoodense prácticamente. Fue muy intenso, agotador. Yo entre una cosa y la otra estuve casi 48 horas sin dormir, porque se dio una situación muy particular. O sea, la búsqueda ya estaba agotada, de compromiso. O sea, si bien formal y legalmente la empresa no tenía ningún compromiso, pero de compromiso moral, si se quiere, le da el gusto a la jueza de ir a verificar un lugar contacto que estaba muy al norte, a la altura de Puerto Pirámide. Estamos hablando de
200 millas al norte de la zona donde estábamos buscando, y que ese gusto ya era lo último, y ya de ahí abandonaban la búsqueda y se iban a Ciudad del Cabo, que estaban obligados por una certificación que tenía que hacer el buque obligatoria, tipo la BTV del auto, que ya la tenía por vencerse, claro. Y si no la hacía, después no podía seguir navegando. En ese contexto, previamente, voy a tratar de ser lo más resumido posible, pero previamente, o sea, 12 días antes, la empresa anuncia el abandono de la búsqueda, entendiendo que ya la búsqueda estaba agotada. Y nosotros, entre nosotros embarcados y la Armada, de alguna manera insistimos en que por lo menos cumpla con el contrato. Ellos por contrato estaban obligados, entre comillas, porque como también un contrato a resultado, la obligación era relativa, pero bueno, estaban obligados a cumplir con 60 días operativos como mínimo, ¿no? 60 días operativos eran 60 días de búsqueda neta en el mar. Faltaban 12 días. En el momento que dicen abandonamos la búsqueda, faltaban 12 días para cumplir con estos 60. Entonces, insistimos y la empresa cedió y dijo, bueno, está bien, vamos a terminar con los 60 días. Para nosotros, la zona ya está agotada, ya buscamos todo, acá no están. Así que, ya que vamos a hacer estos 12 días que quedan, digan ustedes qué quieren hacer. ¿Dónde quieren que vayamos? Básicamente eso. Lo mismo que con la jueza, casi dándonos el gusto, ¿sí? ¿Ya habían ido, ya habían buscado en ese lugar? Sí. Es que el lugar era el epicentro, es el epicentro de toda la búsqueda, o sea, de la búsqueda desde el principio. Siempre, o sea, los buques internacionales del principio, todo eso ya habían buscado ahí. Siempre se buscó ahí. ¿Y cómo no se vio, se sabe? Y porque ¿Por la tecnología o...? Porque pasaron varias cosas. Pero antes es importante contarte esto porque es la clave del hallazgo. La Armada, hay que reconocerle, estaba convencida de que tenía que estar ahí. Por lo tanto, el pedido de la Armada era: sigan buscando ahí, en esa área 1, que era el epicentro de donde tenían que estar. Ojo, yo coincidía, o sea, la lógica implicaba que estaba ahí, ¿sí? Porque esto es una lógica matemática. Si la última posición fue acá y el submarino navegaba a X velocidad, era una cuenta matemática. No había muchas posibilidades, claro. ¿Okay? O sea, si estaba en otro lado era porque claramente se habían dado otras circunstancias. Y yo, incrédulo, ¿no? Más allá de todo esto, digo, bueno, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es, porque ¿qué pasa? En la búsqueda se dio que la empresa decidió programar los robots que rastrillaban el área a cierta frecuencia, que no era la de mayor calidad, porque con eso ganaban tiempo, o sea, a menor calidad rastreaba más área que a mayor calidad. Esto es básicamente también muy fácil de entender. Entonces, a menor calidad lo que quedaban eran distintas sombras, o sea, lugares donde no quedaba claro que había. Entonces yo les planteé que por favor lo hagan a alta frecuencia para eliminar todas esas sombras, y que si la búsqueda termina trunca, por lo menos tener la certeza de donde no están. Claro. O sea, yo estaba ahí para encontrarlo, pero quería de última, por lo menos tener la certeza de donde no están para ver cómo seguimos. Porque justamente la experiencia era lo que te contaba antes. O sea, durante un año buscamos siempre en el mismo lugar. Entonces, listo, tenemos que descartar por lo menos, ¿no? Y esa fue la clave de la cuestión. ¿Por qué? Porque en la última pasada por esa zona, con los vehículos a alta frecuencia, es donde después, como te decía, estando 200 millas al norte, viendo este lugar que pidió la jueza, es que del análisis de la información de la última pasada, gracias a esta alta frecuencia, es donde detectan esta onda expansiva en el suelo, que entienden que podía ser producto de un fuerte golpe contra el piso. Ahora, ¿por qué no se vio antes? Y porque en
en los papeles, en las teorías, no esperaban verlo como estaba. O sea, el submarino se lo encontró muy roto en todo lo que era el casco exterior, que es de chapa naval, o sea, muchos restos, ¿sí? Desperdigados, y el casco resistente abollado y medio retorcido. Entonces, ¿qué pasa? En los sonares, justamente porque el sonar no te reproduce una imagen con alta calidad, se veía como una formación rocosa. Rocosa, mirá vos. Porque además, mirá lo que son las casualidades, si se quiere, en toda esa área había distintas formaciones rocosas que se veían además. Y yo lo vi y justamente no se veía como muy distinto a todo lo demás. Entonces, y encima, casualmente también había una especie de canaleta que es natural, también cerca del submarino, y cuando vos ves la imagen general, parece toda una formación geológica, y si bien los demás buques y demás, ninguno en particular habló de esto, porque es información que nunca publicaron, pero así como esta empresa en un primer momento lo vio y lo clasificó como un contacto D, que era una formación geológica, calculo que a todos les ha pasado lo mismo. Entonces, si no hubiéramos hecho este último intento con estos aparatos en alta definición para que detecten esto, seguramente hoy todavía lo estaríamos buscando. Y bajaste, digamos, ¿y cómo tuviste contacto vos visual con el submarino? Bueno, eso es a través de una cámara. Claro, es un ROV, se llama, es un robot que para entenderte, como si fuera una especie de jaula, con un robot adentro que tiene brazos, pero fundamentalmente tiene 2 cámaras en HD. Eso tiene, como está vinculado por cable, ves todo online. Claro. Entonces, cuando llegamos al lugar, yo te decía lo de las 200 millas porque nos avisan de este detalle que encontraron justamente cuando estábamos allá en el norte. Entonces, a partir de que nos avisan de esta reclasificación, de este contacto, y de que vale la pena ir a verificarlo, nosotros tenemos 20 horas de navegación para volver a este lugar, para llegar. Una vez que llegamos, que fue el 16 a eso de las 10:30 de la noche, empieza la operación para bajar este robot. Ahí nosotros ya vamos a la sala de control. La sala de control, bueno, vos la viste porque se publicó en todos los medios ese mini videíto. Es casi como una nave espacial, ¿no? Con todos los controles, las pantallas de las cámaras. Similar a un poco más complejo que un avión, digamos, en cuanto a teclas y demás, pero... Claro, es tal cual, es como la cabina de un avión, sumado las pantallas donde vos ves online todo lo que está pasando. Entonces, cuando llegamos al lugar, bueno, ya nos invitan a ir a la sala de control y ahí vemos, bueno, cuando el robot empieza a bajar, ves agua, ves peces, la calidad de los videos es impresionante. O sea, no te dejaron dudas. No Porque hay duda. viste que hubo, bueno, ahora hay no sé cuántas miles de fotos, ¿no? que tienen que analizar. 67.000, pero esas son tomadas a posteriori por una UV. O sea, no con la cámara que vieron ustedes. No, ni mucho yo las vi también. Pero, ¿qué pasa? El robot lo que hace es filmar, ¿sí? Y filma en el mismo plano en donde está el submarino. ¿Qué significa? Es como que lo va recorriendo, ¿sí? Digamos, a través del fondo. Las 3 fotos que todo el mundo vio son print de pantalla de esos videos, ¿sí? Las 67.000 fotos fueron tomadas con el AV desde arriba, o sea, a una altura de 30 metros. El robot saca 3 fotos por segundo y lo que hizo fue barrer toda el área, y con esas 67.000 fotos lo que se hizo es un mosaico con la imagen del área donde está el submarino vista
desde arriba, de esta altura de 30 metros. Vos metros. recién decías que el submarino, la parte como exterior, de esta chapa exterior, estaba desintegrada, pero la parte interna entera. Estaba como doblada o entera, o sea que esto no explotó. Digamos, no, implosionó. Porque, bueno, la lectura que hacemos es que no sabemos todavía exactamente qué pasó arriba, ¿no? Mientras estaban navegando. La hipótesis más probable es que producto de acumulación de hidrógeno por todo el problema que tuvieron con las baterías, hubo una explosión interna que si bien no se detectó porque el propio casco la contuvo, pero que si no los mató en el acto, los anuló de forma tal que no les permitió realizar ninguna maniobra de emergencia. O sea, lo que sabemos es que el descenso fue abrupto, ¿sí? Que cuando llegó a determinada profundidad, implosionó. ¿Sí? De esa implosión hizo que, que colapse el casco y que termine en el fondo. Ahora, no se entendería cómo llegaron a esa situación sin realizar ninguna maniobra de emergencia, sin tirar la radiobaliza, sin dejar ninguna señal de auxilio. La única respuesta es que, que claramente no hayan tenido la posibilidad. Esta es la lectura y los restos están todos muy cerquita, con lo cual esta implosión no fue mucho más arriba de estos 947 metros. ¿Y vos pudiste darte cuenta porque era el momento un poco lo que te preguntaba recién el gallego, ¿no? Que lo que uno siente cuando ve esas primeras imágenes, ¿pudiste distinguirlo solo o te tuvieron que decir, mirá, acá hay algo, hay un indicio, hay... ¿De qué es el submarino? Sí, es evidente. Sí. A ver, lo primero que pasó, justamente cuando el ROV termina de bajar, hace poquitos metros y vemos un tubo de aire comprimido rojo, naranja, ¿no? Yo lo tengo a uno de los veedores de la Armada a mi izquierda, al capitán Alonso, que declaró ayer en la bicameral, y lo primero que hago es preguntarle a él, ¿puede ser de ellos? Y me dice, sí, puede ser. Pero rápidamente avanzamos y empezamos a ver restos de chapa y poquito después ya el casco con la vela caída a un costado y eso era digamos, obviamente el submarino. Las últimas dos, y te agradecemos que hayas venido hasta acá para compartir esto, te pregunto, ¿qué creen que fue exactamente lo que pasó? Si estaba en el lugar que tenía que estar, porque viste que las teorías abundaron, ¿no? Que estaban en una misión, que estaban cerca de Malvinas, que lo vio un buque. ¿Qué es lo que crees que pasó? ¿Qué es lo más concreto que hay a partir de todo esto? Bueno, justamente, todo el tema, a veces hay algunas hipótesis eran válidas, otras descabelladas, ¿no? También es entendible que estamos en el Atlántico Sur y despertar estas digamos, sospechas también es absolutamente razonable. Pero a mí lo que me da más tristeza es que ojalá pudiéramos culpar a un extraño de todo esto, pero lamentablemente los responsables de esta tragedia fuimos nosotros mismos, ¿no? O sea, la desidia del Estado en general para, como te decía en un principio, para mantener en funciones un submarino que no estaba en condiciones de realizar por lo menos esta misión larga, lejana, en soledad. El estado de mantenimiento nulo del submarino está ya demostrado en los propios papeles de la Armada. Tuvieron un sinnúmero de problemas esa noche, la noche del 14 de noviembre. Fueron desoídos, fueron abandonados, también por la misma desidia, la misma arrogancia, ¿sí? De que total no pasa nada, ¿no? Total todo lo atamos con alambre, y todas esas cosas. Lo atamos con alambre y todo se soluciona
milagrosamente, porque aparte ya habían pasado circunstancias similares y zafaron, pero viste, claro, un día no. Siempre, y claro, es que... Y un poco recién, perdón, ¿no? Para ya terminar también, lo que recién hablabas de división, ¿no? Cuando empezamos a hablar un poco de la corrupción que hay en estos casos, ¿no? La gente que... División entre los mismos familiares, entre los mismos papás o familia de los desaparecidos. Hubo una especie de división también al momento de encontrar la nave, donde algunos querían el izamiento, que se habló de que era imposible, otros decían, bueno, ya está, ya con esto sabemos que están ahí, o que, bueno, ya podés acceder a este trámite, como decías vos. Claro, lo que pasa que ahí sí, o sea, lo otro yo creo que es imperdonable, porque creo que todas las familias tendríamos que bregar por lo mismo, por la verdad y por la justicia, ¿no? Esto es como un poco más interno y más entendible, divisiones que generó el propio Estado, ¿no? Como te explicaba antes, ¿no? Con distintas artimañas, y que algunos cayeron en ella, para mí me parece absolutamente miserable. Esto último que vos me decís es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los sentimientos. Claro, ¿sí? Entonces, yo lo dije públicamente. Yo, obviamente, conozco muy bien a mi hijo. Amaba el mar, amaba la armada, armaba su submarino. Le decía la morocha. Y yo sé que si le hubiera podido preguntar, él quisiera quedarse ahí, con su submarino en el mar. ¿Está bien? Sí. Ahora, yo entiendo y respeto profundamente a los familiares que dicen quiero recuperar el cuerpo, lo que sea. Los restos, en eso sí. Claro, pero eso es lógico que pase así. Lo que pasa que después hay otra cosa, que es muy duro decirlo, pero es una realidad. A esa profundidad no hay cuerpos. O sea, vos pensás que el casco resistente del submarino, que es una aleación de acero naval de 2 pulgadas de espesor, se abolló como quien abolla una lata de Coca-Cola, ¿sí? La presión con la que ingresó el agua en el momento del colapso se calcula que es aproximadamente de 1.200 kilómetros por hora. 1.200 kilómetros por hora, porque al despresurizarse a 800 y pico de metros de profundidad, pensá que tenés 80 atmósferas de presión en ese momento, genera eso. Entonces no quedó nada, básicamente no quedó nada. Se deshizo en el mar. Biológico no queda absolutamente nada. Biológico no queda nada. Claro. Y como te digo, y lo que vos ves que son te repito, esta aleación de acero de 2 pulgadas, ¿cómo quedó? Sí, un poco por eso en el principio te preguntaba qué pasaba con esa estructura, si permanece cerrada, si hay una posibilidad de... pero bueno, uno no quiere a veces entrar, ¿no? Se abrió en un par de sectores, producto de las soldaduras, pero después tenés que tener en cuenta que eso pesa alrededor de 2.000 toneladas y está a casi 1.000 metros de profundidad. No hay hoy una herramienta que permita izar eso al costo que fuera. Luis, lo último y gracias otra vez. ¿Cómo sigue el tema? Y ¿cómo siguen ahora? Bueno, nosotros ¿qué es lo que se reclama? Seguimos por la verdad. Yo todo esto que te lo cuento porque es lo que yo veo, lo que pienso, pero aparte de lo que se sostiene con la prueba. Lo que pasa es que una cosa es lo que yo te diga y otra cosa es plasmarlo jurídicamente para que a través de los dos órganos que están investigando, uno el Juzgado Federal y otro la Comisión Bicameral del Congreso, establezcan, uno por dictamen, el otro por sentencia, pasó esto con el submarino y estos son los responsables. Este es el camino que nos queda, que es un camino sinuoso, complicado, porque obviamente hay muchos intereses. La Comisión Bicameral va a publicar su dictamen en julio de este año. El Juzgado Federal, bien gracias, está todavía en pañales porque es una carátula que todavía está como averiguación de delito y realmente pasa bastante poco, algo que es muy frustrante.
Así que esto es lo que es el camino que nos queda, o sea, por lo menos el que me interesa a mí, ¿no? Sí. Lo demás, lamentablemente, ya pasó lo peor y bueno, poco más podemos desde lo político, ¿qué encontraste? Digamos, encontraste, supongo que de todo. La grieta que se da en todos los ámbitos. En todos los ámbitos del país, ¿no? De todos modos, tengo que rescatar a nivel humano algunos funcionarios, sí, especialmente funcionarios, no, porque los funcionarios vendrían a ser del Poder Ejecutivo, que la verdad que no solamente nos abandonó absolutamente, nos abandonó al silencio, sino que además, por parte particularmente del Ministerio de Defensa, hemos sido atacados, agredidos y demás, ¿no? Ahora, el presidente lo fue a ver en Llovineta, ¿no? También una frase que pero aparte con una displicencia. Claro, a eso me refiero. Ahora, legisladores, la verdad que puedo rescatar, por ejemplo, de Cambiemos al diputado Montenegro, el diputado Petri, que a pesar de, realmente se han acercado desde lo humano, pero sí los noto muy limitados, limitados políticamente. Sí, obvio. Sí, así que bueno, así estamos. Y realmente lo que más quiero recalcar es la pasividad de la justicia, que ya veré de tomar algunas medidas, porque ya estamos a 1 año y 5 meses y es una vergüenza. No solamente la pasividad, sino la dilación en el tiempo de distintas medidas, cosa que soy querellante en la causa, y he pedido un sinnúmero de medidas de prueba que te contesta se proveerá cuando corresponde. ¿Cuándo corresponde? Luis, gracias por venir otra vez, y seguramente en julio nos volvemos a ver entonces, porque ahí me parece que ahí va a estar el dictamen, que puede ser interesante también, ¿no? Cuando vos te parezca estoy a disposición. Gracias. Y te agradezco por el espacio, por estar preocupado siempre. Es un tema que hemos hecho nuestro desde el principio, y además hay gente que nos escribe siempre y nos dice no se olvidaron del Ara San Juan. Digo, no nos olvidamos. Hay muchas otras cosas que van pasando, y a medida que la información va llegando, por eso hace rato que queríamos hablar. Acá en Matanza está la familia Leiva, que si seguro nos escucha, así que les mando un saludo grande, y bueno, siempre... Bueno, algún día lo vamos a tener por acá también. Sí, hay esto que por un lado, esto de las 44 familias desperdigadas por el país, que nos ha generado perder fuerza, pero en realidad hay una familia, un amigo de un tripulante en cada rincón, ¿no? Claro, entonces eso también genera que nunca se olviden, y yo lo aprovecho también para agradecer, porque a través de las redes sociales a mí me pasa lo mismo que a ustedes, ¿no? Están todo el tiempo realmente mandándonos fuerza, solidaridad, cariño, y eso es impagable, así que realmente le agradezco a toda la gente tanto apoyo y cariño. Gracias por haber venido. No, gracias a usted. Bueno, ahí estaba Luis Tagliapietra, lo dije bien, mira, al final. En algún momento te va a salir. Así que bueno, ya vamos a seguir charlando con él seguramente en el futuro. Gracias por venir. Debo tanda, debo todo, ¿no? Estoy un poquito apretado. Dale, ya seguimos. Esto es Nada de lo que parece hasta el mediodía. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.